Lo más fuerte que me sucedió y que he descubierto y que ha sido fascinante es que el aprendizaje no es resultado de la enseñanza. Esto es algo muy fuerte, porque el sistema educativo está basado en esta premisa. Para que los niños aprendan, se les tiene que enseñar, y Ujú. esto no es verdad. Hola, soy Andrea Salcedo y te doy la bienvenida al podcast de Clever Kids, un podcast para todos los que se preguntan cómo educar niños felices y exitosos. Bienvenidos. Hola, hola, bienvenidos al episodio número 22 de este podcast de Clever Kids. Me da muchísimo gusto saludarlos y contarles que el día de hoy, para este episodio, tengo una invitada increíble que va a estar con nosotros platicando y bueno, déjenme les presento. Ella es Priscila Salazar. Ella es mamá de Mateo, que nació en el 2006, de Pablo, que nació en 2007, y de Caleb, que nació en 2006, quienes nunca han ido a la escuela. A los 18 años, Priscila dejó la escuela, lo que transformó su perspectiva de la educación. Desde el 2011 se ha dedicado a ayudar a papás que desean vivir este estilo de vida a través de su blog, de su libro, de videos y de talleres para padres, además de trabajar como traductora independiente. Es un honor, Priscila, que estés el día de hoy con nosotros. Bienvenida a este podcast. Priscila, pues muchísimas gracias. Oye, a mí me gustaría que nos platicaras para irte conociendo a las personas que no tienen el gusto de conocerte, que nos platicaras. Tú tienes 3 hijos, los 3 han estado en casa contigo, haciendo escuela en casa, y yo te quisiera preguntar, ¿por qué? ¿De dónde surgió esta idea? ¿Cómo fue? ¿Cuál es el motivo? Que nos cuentes cómo empezó esto de tus hijos de la escuela en casa. Esta idea tan loca y tan rara, ¿verdad? Bueno, todo comenzó hace muchos años, cuando yo era joven, adolescente. Bueno, empezó desde que yo iba al kinder. Mis Ok. papás nunca estuvieron satisfechos con lo que nosotras recibíamos en la escuela. Mis papás siempre fueron unos papás muy cercanos, muy interesados en nosotras, en lo que estábamos viendo. Siempre estaban al pendiente de nuestros cuadernos, de lo que les dijo la maestra, y siempre estaban como desenseñándonos y enseñándonos, ¿no? O sea, como que llegábamos y la maestra dijo que esto, y mi papá, no, ¿cómo así? Y nos volvían a enseñar, no, no es así, es así. Y todo el tiempo ellos se sentaban a hacer tareas con nosotros en las tardes y siempre eran muy, muy, muy cercanos. Entonces, ellos se daban cuenta de las deficiencias de la escuela y de muchos huecos que nos quedaban. Yo me acuerdo que yo en la escuela era como que me bloqueaba y no entendía lo que decía la maestra, pero decía, no me preocupo, ni me preocupo por preguntarle a la maestra, porque yo nada más me preocupo de anotar todo lo que dice, lo que está en el pizarrón, porque yo sé que en la tarde se lo voy a enseñar a mi papá y mi papá me va a explicar, le voy a decir, la maestra dijo esto, y mi papá era como que, yo me acuerdo, o sea, todo lo que sé de matemáticas, de quebrados, de así de lógica, de hacer resúmenes, de entender lo que lees, me lo enseñó él, o sea, en las tardes en la casa, ¿no? Entonces, pero a ellos no se les ocurría que hubiera otra forma, o sea, no se daban cuenta que en realidad ellos estaban haciendo todo el trabajo, ¿no? Ujú. O sí se daban cuenta, pero no les cabía en la cabeza otra forma de hacer las cosas, ¿no? Como que decían, pues es que tienes que ir a la escuela, todo el mundo va a la escuela, se tiene que hacer y pues no hay de otra, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, el tiempo siguió pasando y cuando yo tengo 2 hermanas menores que yo soy la mayor, cuando ya estábamos en la edad de secundaria y prepa, de adolescencia, pues empezamos a distanciarnos muchísimo, entre nosotras y también con mis papás, ¿no? Pues porque cada quien ocupada con sus cosas, cada quien en sus eventos, cada quien con sus amigos y cada vez ese distanciamiento y ya sabes, la adolescencia, la rebeldía, Sí, muy, muy, claro. muy distanciados, ¿no? Y mis papás también, pues ocupados con sus cosas y así, ¿no? Había veces que no nos dirigíamos la palabra en todo el día, ¿no? O sea, y Ujú. si nos la dirigíamos era para estar peleando y así, ¿no? Entonces, por esa época, cuando yo tenía como 18 años, fue en el 96, conocimos a unas familias norteamericanas que educaban en casa.
Ok. Entonces, para mis papás, bueno, y en Estados Unidos tú sabes que este movimiento ya tiene algún tiempo, Sí. tomó fuerza por ahí de la década de los 60s o 70s. Ujú. Ahorita en Estados Unidos es completamente legal, está regulado en todos los estados, es muy conocido, hay familias, y de estas familias que conocimos ya había como segunda y tercera generación, ¿no? O sea, para ellos era lo más normal y natural. Claro. Entonces, para nosotros, pues fue un impacto muy fuerte, ¿no? Pero no lo vimos como una alternativa a la escuela, ¿no? O como un sistema para terminar tus estudios de manera más fácil, más cómoda, pues desde tu casa, ¿no? Sino que mis papás lo vieron como una herramienta para recuperar esa conexión que estábamos perdiendo, ¿no? Que se daban cuenta que nos estábamos alejando y que se daban cuenta de, o sea, siempre se dieron cuenta de que la escuela realmente nunca nos estaba dando lo que necesitábamos, ¿no? En ese momento yo había entrado a la carrera de diseño gráfico, mi papá es arquitecto, entonces pues mi papá tiene muchas nociones de estas carreras, ¿no? Entonces cuando vio el plan de estudios y se dio cuenta, hasta tercer semestre te van a enseñar a usar la computadora, o sea, eso es absurdo, ¿no? Y veía las tareas que me dejaban y estar haciendo los cuadritos de geometría descriptiva y decía, yo nunca he ocupado de eso en el trabajo, eso no se necesita, ¿para qué te lo están enseñando? Deberían de enseñarte cosas que realmente van a ser útiles. Y así, ¿no? Entonces, fue como que les cayó un 20, como que dijeron, es que de verdad, o sea, la escuela en muchas áreas en realidad nos está estorbando, o sea, nos está haciendo que nos alejemos y a la vez nos está quitando mucho tiempo valioso que podríamos estar dedicando a que desarrollen realmente sus habilidades, sus pasiones, sus talentos, sin perder tanto tiempo en cosas que no son necesarias, ¿no? Entonces, Claro. pues ellos, así como que fue una gran revelación, mi papá llegó a la casa, nos contó, esto, acabo de pensar esto y creo que sería una buena idea para nuestra familia porque yo quiero eso, yo quiero recuperar el corazón de ustedes y quiero que tengamos tiempo para nosotros y que ustedes puedan enfocarse realmente en desarrollar sus talentos y lo que ustedes quieren. Entonces, para nosotras, aunque era una idea muy rara, muy loca, el hecho de ver la convicción de mi papá y sobre todo ver su deseo, que no era como que, ay, pues para que tengan el certificado más pronto. No, o sea, realmente era un anhelo que él tenía, un proyecto para nuestra familia, eso nos convenció a nosotras y fue como que sí, papá, inmediatamente sí. Y nos embarcamos en esa aventura. Yo estuve en casa 8 años, porque, o sea, antes de casarme tenía 18 años, me casé a los 25, 26. Entonces, ese tiempo para mí y para mis hermanas fue un parteaguas en nuestra vida, ¿no? O sea, fue como meternos a un encuentro bien, bien intenso de Encuentro darnos cuenta. familiar. Sí, 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 o sea, súper intenso, ¿no? O sea, no Mm. creas que fue todo de color de rosa, o sea, fue bien difícil darnos cuenta que no sabíamos ni siquiera lavar un trapeador, que no sabíamos organizarnos para hacer el quehacer, porque toda la vida lo había hecho mi mamá o la muchacha que venía a ayudarnos, porque nosotras estábamos ocupadas en la escuela. El darnos cuenta que no sabíamos lo que sucedía en la cocina, que no sabíamos lo que sucedía con nuestra ropa, que no podíamos organizarnos, que muchísimas cosas y sobre todo pues estos conflictos y resentimientos que habían estado ahí desde la infancia, ¿no? Desde que éramos niñas. Entonces, pues fue un tiempo muy intenso de mucha sanación, de hablar, de sacar muchas cosas entre nosotros y pues de recuperar esta conexión, ¿no? O sea, nos hicimos muy unidos, muy, muy fuerte y también fue una experiencia increíble de darnos cuenta de quién realmente somos nosotras, o sea, de quién soy yo, de cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, cuál es mi esencia. Yo pensaba que yo iba a diseño gráfico, pero en realidad cuando me di la oportunidad de darle la oportunidad al inglés, por ejemplo, que fue la única materia que reprobé en la escuela, me di cuenta que me encantaba el inglés, me di cuenta que me encanta la gramática, me di cuenta que me encanta escribir, que me encanta leer, que me encanta enseñar y son habilidades que
pienso que no me había dado cuenta, o al menos la escuela no me había dejado darme cuenta de esas habilidades. Y entonces en ese tiempo, en esos 8 años, pues tuvimos la oportunidad de desarrollar todo eso, ¿no? Mi hermana, la que sigue de mí, era una niña muy, muy introvertida, muy apática, tenía muy malas calificaciones y de hecho los maestros le dijeron a mi papá, o sea, estás cometiendo un grave error. Si tu hija está así en la escuela, ¿cómo va a estar en tu casa? O sea, imagínate. Entonces, pero mi papá así como que yo estoy bien seguro de lo que estoy haciendo y déjame, no me importa, ¿no? Y fue Exacto. como inmune a las críticas, aunque te digo, fue muy difícil, ¿no? Y recibió muchas críticas. Pero Sí, sí, me mi imagino. hermana, haz de cuenta que floreció en ese tiempo. Desarrolló o descubrió una pasión profunda por la historia, por la biología, por el arte, la música, la fotografía. Ella ahora es fotógrafa profesional, pero se ha desarrollado en todo esto, te digo, en la historia, ha estudiado por su cuenta, ayuda a muchas personas. O sea, fue así como una transformación. Después cuando nos veían los maestros y las personas que nos conocían, era como, ¿qué les pasó? ¿Qué hicieron? Padre. Cuéntame qué hicieron, ¿no? Porque fue como descubrir esa identidad, ¿no? O ese sentido de tu vida, que para mí eso es lo más valioso. Y bueno, ahorita vamos a hablar más de eso, pero para mí ese debería de ser el objetivo de la educación, que Sí. cada persona pudiera descubrir eso. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero hacer con mi vida? Y poder tener y disfrutar de una relación muy cercana y muy fuerte, pues con nuestra familia, ¿no? Con la gente que está más cerca de nosotros. Y bueno, obviamente, como yo viví esa experiencia, pues yo pensé, el día que yo tenga hijos, obviamente yo los voy a educar así. Claro. Entonces, cuando empecé a relacionarme con mi esposo, que ya empezamos a hablar de matrimonio, pues este fue uno de los primeros temas que él y yo hablamos, ¿no? Y al principio sí fue para él como que, ¿qué? Eso está muy raro. Pero bueno, al conocernos, al conocer a nuestra familia y todo, pues obviamente él también dijo, no, sí, yo también quiero eso para mi familia. Entonces, pues así educamos a nuestros hijos y pues esa es la historia. Ya, Increíble, Priscila. Oye, me encantó que todo se remonta a tu propia experiencia en la escuela y en la de tus hermanas. Fíjate que ahorita que lo mencionas, es increíble cómo la escuela y sobre todo la educación tradicional sí, puede obstaculizar sí, los talentos con los que nacemos, sí, ¿no? Esto que tú decías de hasta florecer, ¿no? Es sacar lo que tenemos dentro y yo sí coincido totalmente contigo y creo que a veces la educación tradicional al momento de querer estar evaluando a todos de la misma forma, enseñándoles a todos de la misma forma, queriendo que al mismo tiempo aprendan a hacer lo mismo, ujú, no permiten justamente esto que nos estabas diciendo, o sea, no permiten que cada niño pueda sacar eso que tiene adentro. sí. Qué increíble, Priscila. ¿Y cómo te ha ido con tus hijos? Porque bueno, esta historia que nos platicas fue cuando tú estuviste en la escuela, Sí. incluso cuando estudiaste tu profesión y todo. Y ahora, actualmente, con tus hijos, ¿cómo te ha ido? A ver, cuéntanos. Sí, y es otra cosa totalmente distinta, ser uno el alumno o ser el maestro, ¿no? Y sobre todo Claro. ser la mamá, porque yo sí tuve la experiencia de ser maestra, o sea, cuando ya estuve en la casa, te digo que descubrí mi amor por el idioma, pues Ujú. yo empecé a tomar cursos y empecé a estudiar para ser maestra de español para extranjeros y fui por varios años maestra de español en universidades, curiosamente sin tener un título universitario, pero di clases a nivel de licenciatura y, y pues ya sabes, ¿no? O sea, yo con mi mente, obviamente fui 18 años a la escuela, pues mi mente muy escolarizada, muy cuadrada de que mi plan de estudios y se tiene que hacer esto. Y claro que es un ambiente muy distinto, o sea, tener a tu grupo, tener tus niños que ya saben lo que tienen que hacer y tú das la clase y todo, a cuando estás en tu casa, a Sí, cuando me tienes a imagino. tus niños, a cuando tú eres la mamá, no se compara, es algo totalmente distinto y no tiene nada que ver con seguir un plan de estudios. Sí. Lo más fuerte que me sucedió y que he descubierto y que ha sido fascinante
es que el aprendizaje no es resultado de la enseñanza. Esto es algo muy fuerte porque el sistema educativo está basado en esta premisa. Para que los niños aprendan, se les tiene que enseñar. Y esto no es verdad. Los niños aprenden, aunque tú no les enseñes. Los niños vienen equipados y ellos se desarrollan y hacen las cosas. Aprenden a hablar, aprenden a caminar, aprenden a succionar, aprenden todo lo que hay en su entorno, lo absorben y ellos toman lo que es necesario para seguir avanzando y seguirse desarrollando, aunque tú no hagas nada, aunque tú no te sepas las reglas de gramática y de sintaxis del idioma, tu hijo lo aprende y lo aprende muy bien y lo sabe y sabe distinguir y sabe cuál es el orden de la oración. ¿Cómo es posible que los niños hagan eso? Porque vienen preparados para eso. Todos los humanos estamos equipados para aprender y no necesariamente necesitamos que nos enseñen. Entonces, el papel del papá no es ser maestro, no es preparar clases, no es impartir una cátedra como nosotros lo entendemos en la escuela. Nuestro papel es estar muy cerca de ellos, es conocerlos y, como dices, descubrir esa esencia y potenciarla, acercarle los recursos que necesita, acompañarlo, conocerlo y ayudarle a que vaya potenciando. Y cada niño es distinto, entonces tampoco podemos decir, ay, voy a dar un curso para que las mamás sepan cómo enseñar a sus hijos. No se puede porque cada niño es único. Entonces, más bien lo que tenemos que desarrollar, y es lo que yo he descubierto en todo este tiempo, es a fortalecer y a descubrir nuestra propia intuición como mamás, que es algo que nadie tiene, ni los expertos, ni los maestros, ni los psicólogos, ni nadie puede tener esa intuición. Un psicólogo te puede dar pistas, te puede decir y te puede abrir mucho tu panorama, pero al final de cuentas, la mamá tiene una intuición que nadie puede sustituir. Ella sabe muy en el fondo qué es lo que su hijo necesita. Ella sabe muy en el fondo qué es lo que tiene que hacer. El problema es que con tantos años de adoctrinamiento y de instrucción obligatoria en la que tienes que seguir instrucciones, que tienes que seguir órdenes y en la que tu opinión no vale, entonces perdemos esa capacidad de conexión con nosotros mismos y estamos tan con una autoestima tan debilitada y sintiéndonos tan incapaces, que esta es la preocupación principal de las mamás, ¿no? ¿Podré hacerlo? ¿Seré capaz? ¿Pero quién soy yo? Y yo siempre les digo, ¿cómo que quién eres tú? Eres la mamá, eres la persona más cercana a tu hijo, lo que te decía al principio, ¿no? Eres la persona con más influencia y más poder. Si bien decía esta persona, no me acuerdo quién es el autor, que dice que la mismísima sociedad está en las manos de las mamás, ¿no? Quien mueve la cuna es quien tiene el poder, es quien tiene todo, porque estamos formando personas, estamos formando individuos que van a formar parte de la sociedad. ¿Te imaginas si cada mamá fuera consciente de esto? Nuestra sociedad se transformaría en 1 o 2 generaciones. El problema es que las mamás se creen que no son capaces, que no tienen esa capacidad y simplemente descubrirla, darnos la oportunidad y creer y desarrollar esa confianza, ¿no? Claro, y no compararse, ¿no? Porque es mucho lo que yo veo de las mamás, se están comparando y dicen, es que nunca voy a llegar a ser una mamá como fulanita, y es que nunca voy a llegar a ser una mamá como sutanita, y no saben esto que tú dices, que no hay mejor mamá para tu hijo que tú, o sea, eres su mamá y eres la mejor mamá que puede tener tu hijo, pero claro, desarrollando una intuición, como tú decías, ¿no? Y la observación en los hijos también. Sí, exactamente, que es lo que yo les digo a las mamás. No necesitas ser experta en materias académicas. Las materias académicas están en Google, las puedes sacar, las puedes leer. En una tarde puedes entender muchos conceptos, pero en lo que sí tienes que ser experta es en tu hijo.
en Exacto. quién es él, en cómo aprende él, porque cada niño aprende de una forma distinta, cada niño percibe y tiene emociones distintas. Entonces, en eso sí tienes que ser experta. Y por más que yo te pueda decir, no, es que los niños, mira, le tienes que hacer así, así, porque son las cosas que yo he descubierto con mis hijos, Ujú. no te va a funcionar a ti, porque tus hijos son distintos. Incluso de Claro. un hermano a otro, las cosas cambian. Entonces, ese es un trabajo increíble, maravilloso, difícil, pero que las mamás tenemos el gran privilegio y la gran oportunidad de hacerlo y de que está en nuestras manos. Claro, ahorita me hiciste pensar, cuando llegaban los papás a Clever Kids, al programa de las tardes, es un Ajá. programa de desarrollo de inteligencias múltiples, muy similar a lo que tú comentas, ¿no? Por eso me encanta tanto esto que nos compartes, el hecho principal de que todos aprendemos distinto y todos somos diferentes para aprender, etcétera. Cuando llegaban los papás, yo les hacía un tipo quiz, un cuestionario, para darme una idea del perfil de inteligencias múltiples de sus hijos. Ajá. Y Priscila, de verdad que había mamás que me decían, ay, no sé, ay, nunca me había fijado. O sea, preguntas de tipo, ¿tu hijo canta bien o le gusta cantar, por decirte algo, no? Y la mamá, no, pues ni idea, no sé, nunca me he fijado, nunca he visto. O la mamá decía, no, sí le encanta, y el papá, ay, no, según yo no le gusta. Entonces me daba cuenta de esto que tú comentas, o sea, los niños se la pasaban toda la mañana en la escuela, en la tarde estaban saturados de natación, deportes, música, no sé qué, chino, mandarín, etcétera, etcétera, y las mamás no conocían a sus hijos, o sea, mis preguntas eran, por intereses, gustos, ¿no? Que eso tú lo ves observando a tus hijos, y de verdad que me llamaba muchísimo la atención que me decían, no, no sé, no, nunca Eso lo he es, visto. eso es súper triste, pero es lo que yo he visto. Bueno, es uno de los grandes beneficios que yo he obtenido de tener a mis hijos en la casa, eso, que he llegado a conocerlos a un nivel muy, muy profundo y que podemos tener una comunicación completamente abierta, completamente sin tabús, sin barreras. Mis hijos ahorita tienen 15, 13 y 12 años y son hombres. Y tú podrías decir, y cuando yo cuento las edades, todos, ay, no, la mera edad, ¿no? Y hombres. Y yo te puedo decir, es la etapa más deliciosa de mi maternidad, que no sabes cómo la estoy disfrutando. Tenemos unos debates padrísimos, tan ricos de cosas, y hablamos de todo, y no sé, o sea, la verdad es que es un beneficio muy grande que yo veo que muchas veces las mamás batallan muchísimo con la adolescencia, con la rebeldía, y yo pienso es que si solo se dieran el tiempo de conocerlos, de estar cerca, de valorar sus intereses y no nada más eso que dices, ¿no? Como de saturarlos, tenemos como una necesidad, una obsesión de saturarnos y creemos que llenándonos de cursos, de clases, de cosas como que vamos a llegar a ser más, más, más y le vas a garantizar a tu hijo que va a tener un futuro, ¿no? Una vida, que va a llegar a ser alguien en la vida. Y a mí se me hace esto tan dañino de nuestra sociedad, ¿no? Porque realmente lo que estudies, lo que hagas, no te hace ser quien tú eres. Tu identidad ya está ahí, tú ya eres, tú ya, por el simple hecho de ser una persona, de ser un ser humano, el conjunto de características que tienes, tú ya eres. No necesitas llenarte de cosas para ser alguien. Y a veces siento que abusamos de esto, ¿no? Y en vez de darle importancia a lo importante que es el corazón de nuestros hijos, de estar cerca de ellos, de conocerlos, pues nos perdemos de ellos, ¿no? Por una competencia. Totalmente. Y qué fuerte que esto esté pasando. Y yo creo que ahorita las mamás que lo están escuchando sí están reflexionando y diciendo, bueno, ¿cuánto tiempo paso yo con mis hijos? ¿Cómo está mi vínculo con ellos? ¿Qué Sí. tanto los conozco? Esto que tú mencionabas, ¿no? Tus hijos en la plena adolescencia y la relación, la comunicación que tienes con ellos, tan abierta, tan fuerte. ¿Cuántas mamás dicen, cómo le hago para comunicarme con mis hijos? Y yo les diría, bueno, ahorita acabas de mencionar bastantes ejemplos, sobre todo estar presente, conocerlos, permitirles o más bien dejarlos
ser ellos mismos. Yo, Priscila, te confieso, yo creo que uno de mis grandes sueños, bueno, no es confesión, te lo platico, siempre lo he dicho, pero es algo que tengo como muy, muy profundo y que yo creo que compartimos muchísimo, por eso como que hice tanto clic contigo, es el hecho de que digo, ¿cómo es posible que la educación sea algo que hoy en día con Internet, con Google, que no haya cambiado? O sea, es que de verdad no lo puedo creer. Cuando ya sabemos que no porque estudies algo te vas a convertir en esa persona, cuando ya conocemos casos de personas súper exitosas que ni siquiera fueron a la universidad, ¿no? Se me ocurre ahorita Mark Zuckerberg, pues, pero hay muchísimos, hay un sinfín de historias. Hay un libro que me encanta, no sé si lo conoces, que se llama El Elemento, de Ken Robinson. Está lleno de historias y él dice, es que la escuela nos mata la creatividad, nos bloquea nuestros propios talentos y no permite esto que tú dices, el dejar ser. Y yo le sumaría a esto enriquecedor que tú nos estás diciendo, que es, qué valioso que el agente educativo sea mamá, por ejemplo, en este caso, desde casa, y que no nada más permite que tu hijo se desarrolle como es, que explote sus verdaderos talentos y sus verdaderas habilidades, sino que también tiene este otro beneficio que es el vínculo con tus hijos. En estos días estuve viendo los objetivos de la SEP, porque yo tenía una tesis. Yo pensé, yo creo que el problema de la educación es el gran objetivo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está persiguiendo la escuela? No sabes lo hermosos que son sus objetivos. Al finalizar la educación media superior, es una persona que se expresa y comunica correctamente, oralmente y por escrito, con confianza y eficacia. Sabe identificar ideas clave en textos para inferir conclusiones. Es capaz de comunicarse en inglés. Tiene capacidad de análisis y síntesis. Sabe argumentar, es crítica, reflexiva, curiosa, creativa y exigente. Se informa tanto de los procesos naturales y sociales como de la ciencia y la tecnología para comprender su entorno. Tiene la capacidad y el deseo de seguir aprendiendo de forma autónoma o en grupo a lo largo de su vida. Reconoce como iguales en dignidad y en derechos a todos los seres humanos y es empática al relacionarse con otras personas y culturas. Sabe trabajar en equipo y tiene capacidad de liderazgo. En la solución de conflictos privilegia el diálogo, la razón y la negociación. Cuida de su salud física y mental. Y podría seguirme, ¿no? Es una lista bien larga, pero me impactó, por un lado, lo bien que están los objetivos, pero por otro lado, ninguno de esos objetivos para mí se están cumpliendo. Yo como mamá pienso, yo no me puedo esperar a que alguien venga y cambie las cosas, porque yo sí tengo este tipo de objetivos para mis hijos, yo sí me lo he planteado, yo sí he pensado qué es la educación para mí y qué quiero que mis hijos desarrollen y formen y qué tipo de ciudadanos quiero que ellos sean, pero yo me estoy dando cuenta, la escuela no es la herramienta que me va a permitir que ellos logren eso, entonces lo tengo que tomar yo en mis manos. Probablemente no sea lo ideal para toda la sociedad, para toda la gente, habrá muchísima gente que no pueda hacer lo que yo estoy haciendo, pero en este momento yo sí puedo hacerlo, entonces yo pienso, yo lo quiero hacer y yo quiero hablar y contar mi experiencia por aquellas personas que también lo quieran hacer y que también quieran tomar esta responsabilidad. Totalmente, es un tema súper profundo. Qué impresión escuchar estos objetivos de la SED. Es lo que todos quisiéramos, ¿no? Como dices tú, claro. Pero a ver, si vamos y vemos la condición en la que están los colegios, si vemos la preparación que tienen los maestros, las maestras, las personas que están a cargo, nos damos cuenta que qué bonitos escuchan sus objetivos, pero estamos años luz de cumplirlos y como tú lo has dicho, no vamos a estar aquí sentadas esperando a ver cuándo o quién llega a cambiar la educación. Una de mis hermanas me dijo, es que para comenzar, los funcionarios y los maestros y la gente que forma el sistema educativo, ellos mismos no tienen estos objetivos, estas características en su vida. Ellos no muestran estas actitudes y habilidades en su propia vida. Entonces, ¿cómo esperamos? Es más, los mismos muchachos, ¿no? Lo que te decía, ellos ni siquiera tienen esta aspiración o esta meta en su vida. Ellos lo único que quieren es
tener un papel. Pero si la escuela dejara de dar papeles, dejara de dar certificados, ¿cuánta gente realmente iría a la escuela para cultivarse, para aprender, para conocer? ¿Cuánta gente realmente lo haría sabiendo que no le van a dar un papel al final? Pregunta tan buena, ¿eh? Yo creo que sí, todo el mundo va a la escuela por el papel. Entonces la educación realmente se ha convertido nada más en un asunto económico para asegurarte un lugar en la línea de producción. Somos como un producto para seguir generando dinero, pero entonces realmente, ¿qué hay de nuestra vida, ¿no? De nuestras emociones, de nuestra identidad, de nuestra, como tú decías, ¿no? De nuestra realización, de nuestra felicidad. ¿Qué hay de eso? Tal vez por ahí van los intereses que te digo que alguien tiene de que, pues no, o sea, realmente lo único que nos interesa es la economía y no nos interesa tanto el desarrollo personal. Coincido contigo totalmente. Y bueno, no podemos sentarnos y decir, ay, qué triste que la educación no ha cambiado, sino a mí se me hace muy interesante estas nuevas opciones que están surgiendo. La tuya es una de ellas. A mí se me hizo súper interesante, te confieso que yo poco conocía de este tema. Y cuando empecé a investigar, dije, wow, y ahorita que estoy platicando contigo, digo, es que no nada más está el beneficio de todo el problema escolar que ya platicamos, que tiene estos otros beneficios de vínculo de familia, de pasar tiempo con tus hijos. Es una propuesta que realmente no es tan nueva, como nos platicabas, en Estados Unidos ya tiene mucho tiempo. A mí me llena de alegría que estemos cada vez las personas como despertando y diciendo, si la educación está en nuestras manos, como psicólogos, como mamá, ¿qué podemos hacer distinto? Priscila, tú tienes un libro de su preescolar, ¿cierto? Sí, porque cuando siguió pasando el tiempo y pues obviamente, ¿no? La gente me preguntaba, pero ¿cómo que tus hijos no van a la escuela? Y ya sabes, las mismas preguntas de siempre, ¿no? ¿Qué hay de la socialización? ¿Pero qué hay de la legalidad? ¿Pero eso se puede hacer? ¿Pero y cómo le haces? ¿Y cómo te organizas? Y todas estas preguntas, entonces hay tanta necesidad y yo veía, ¿no? O sea, realmente he recibido muy pocas críticas. Yo más bien veo mucha hambre, mucha necesidad, mucha curiosidad y mucha disposición de muchas familias que cuando se dan cuenta, así como mis papás, ¿no? Que se dan cuenta y dicen, les hace clic y en ese momento se echan de clavado y cambian su realidad, ¿no? Entonces yo pensé, necesito hablar, necesito contar esto, porque puede que sea una persona, con una sola persona que pueda encontrar que esto es posible, que puede hacerlo, la manera de hacerlo y que sus hijos puedan cambiar y aspirar a una educación diferente, a una relación fuerte con su familia, para mí ya es suficiente eso, ¿no? Entonces, pues comencé a escribir en el blog en 2011, comencé a hablar de todo esto y luego pues ya fui juntando ideas y mis hijos ya empezaron a crecer un poquito, entonces ya podía dedicarme más tiempo en la computadora, entonces escribí el libro y pues en el libro hablo de todo esto, ¿no? Hablo de el sistema educativo y sobre todo de las ideas que nos ha dejado, ¿no? Esta incapacidad, el sentirnos que somos incapaces, el sentirnos que... Yo pienso que el mayor problema, esto que estamos hablando de la economía y todo, y el bullying también, y todos esos problemas, la estandarización, el que nos ponen a todos iguales, todos esos problemas son reales, pero yo pienso que el problema más importante y más dañino es el hecho de pensar lo que te decía, ¿no? Que sin escuela yo no puedo aprender, que sin maestro, que sin libro, que sin alguien que me dirija, yo no puedo aprender. Y eso es una gran mentira. Nosotros sí podemos aprender, venimos equipados y capacitados para hacerlo. Entonces, yo pienso que la educación debe ser eso, o sea, como el despertar, como el decirle a la persona, tú puedes aprender, tú eres capaz, tú eres responsable de tu propia educación, tú puedes tomar ese control de tu aprendizaje, ¿no? Pero pues obviamente hay muchas ideas que hemos recibido de la forma que nos han criado, que nos han educado, de lo que vemos en nuestra sociedad, que yo he ido observando y que son cosas que tenemos que ir quitando de nuestra mente
para que realmente podamos desarrollar esta intuición y esta confianza en los niños, ¿no? Entonces, en el primer capítulo, pues hablo de eso, luego hablo de lo que es la educación en casa, cómo surgió, porque esto, pues obviamente no es nada nuevo, ¿no? Claro. Lo nuevo más bien es la escuela. La escuela, así como la conocemos, pues tendrá unos 300 años, pero todos los siglos antes de la humanidad, pues la gente se educaba en casa, ¿no? O sea, con sus papás, aprendiendo el oficio, y realmente nada más hasta la universidad era cuando iban, pero ya grandes, y aprendían más bien filosofía y otras cosas, ¿no? Pero la escuela, así como la conocemos como tipo fábrica, apenas nació con la revolución industrial y precisamente nació para eso, o sea, Claro. por motivos económicos. Y bueno, entonces, pero el movimiento de educación en casa resurgió en la década de los 70, ¿no? Entonces, en el segundo capítulo, pues hablo de eso. Luego también cuento mucho de nuestra historia, de mi familia, de la conexión de la familia, de cómo desarrollar esta comunicación, esta relación con nuestros hijos. Cuando están chiquitos, pues es mucho más fácil, ¿no? Porque empiezas desde el principio y es mucho mejor como escribir en una página en blanco, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los niños ya están grandes, como fue mi caso, que ya hay mucho camino recorrido, ya hay muchos resentimientos, muchas cosas que tienes que sanar? Bueno, pues también ahí cuento mi historia, ¿no? Cómo recuperar esa relación con adolescentes. También yo pienso que la educación tiene que basarse en estos dos pilares fundamentales, que son la conexión y la identidad, porque si uno sabe cuál es el sentido de su vida, cuál es su identidad, hacia dónde quiere ir, cuál es su rumbo, no necesitas motivación. En la mañana estaba escuchando un podcast tuyo donde hablas de eso, ¿no? De la Ajá. motivación intrínseca. Está ahí. Claro. Es de que tú sepas hacia dónde vas, qué quieres hacer, cuál es el rumbo, el significado de tu vida. Si tú sabes eso, todos los días tú puedes levantarte entusiasmado y contento y con energías a seguir trabajando hacia tus metas, hacia tus objetivos, hacia lo que tú quieres lograr, aun cuando sean cosas desagradables, aun cuando sean cosas no cómodas, no placenteras, porque sabes cuál es tu objetivo. Entonces, para mí es eso, ¿no? Ayudar a los niños a que descubran esa identidad, esa autoestima y ese rumbo, ¿no? De su vida. Y luego los últimos capítulos, pues ya hablo más del día a día, ¿no? De cómo organizarse, de la comida, de la casa, del aprendizaje, de los materiales, de cómo, y de las cosas que sí deberíamos estarles enseñando, ¿no? Que para mí son habilidades, como estos ideales que tiene la SEP, es Ujú. eso, o sea, ¿no? El objetivo no es enseñarles química, ni biología, ni historia, ni matemáticas. El objetivo es enseñarles habilidades, a que sepan leer la información, que sepan sintetizarla, que sepan resolver problemas, que sepan pensar, que tengan criterio, que tengan un pensamiento crítico, que sepan organizarse en equipo, que sepan qué hacer con sus emociones. Esas habilidades son las que nosotros necesitamos enseñarles, y esas sí se enseñan viéndonos, ¿no? Dándoles ese entorno y nosotros primero convirtiéndonos en eso, teniéndolo, y que ellos nos puedan ver, y entonces ellos las van adquiriendo y de esa manera pueden aprender lo que sea, pueden aprender matemáticas y física y química, porque como dices, todo está en Google, pero si no Claro. tienes las habilidades para obtenerlas, aunque esté en Google, como dices, estamos desinformados, no sabemos qué hacer con la información, Claro. nos atragantamos con la información porque no tenemos esas habilidades básicas, ni siquiera sabemos leer, ni siquiera sabemos entender lo que está por escrito. Ay, Priscila, pues yo te agradezco muchísimo y me quedo con esto que dices ahorita, no se trata de llenar a los niños de conocimiento, No. sino de que ellos aprenden, no necesitan de alguien, sino que todos nacemos capacitados para aprender. Se Sí. trata de desarrollar habilidades para que los niños puedan ser exitosos en su vida, puedan desarrollarse plenos en su Sí, vida. Te sí. agradezco, no sabes cuánto esta entrevista, Priscila, me encantó platicar contigo. Te pido que nos digas a todas las personas que te están escuchando, que nos dejes tus redes sociales, en Claro, dónde te pueden seguir, en dónde pueden conseguir tu libro, cuéntanos. claro que sí. El libro está en Amazon, en formato Kindle, en formato impreso, y también lo tengo en otra librería, pero toda la información la encuentran
en mi web, que es www.supreescolar.com, y mis redes sociales también es igual. En Facebook es Supreescolar, en Instagram Supreescolar, y en YouTube también tengo un canal, Supreescolar, así se llama, y ahí me encuentran. Y en mi web tengo un curso básico gratuito para toda la gente que quiera saber más, que quiera saber todo esto de qué es la educación en casa, cómo se hace, cómo lo puedo hacer. Ahí es un curso informativo con un montón de videos, de links y todo, porque tienes que estar informado, tienes que saber las leyes de tu país, cómo es, qué mecanismos hay, tienes que tener una preparación, no es así como que, ay, qué padre, ya, nos libramos de la escuela y lo hacemos, no, o sea, es una responsabilidad muy grande, pues que uno sí se tiene que sentar a calcular, a pensar y a informarse bien. Entonces, pues ese curso está ahí disponible de manera gratuita en www.supreescolar.com. Excelente, Priscila. Pues ya escucharon todas las mamás que tengan duda, que quieran conocer más sobre esto, que te sigan, que te escriban, que te pregunten y que tomen ese curso tuyo y se echen el libro también. Claro que sí, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. A ti, Priscila, un abrazote. Muchas gracias. Bye bye. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Clever Kids Podcast y felicidades por darte el tiempo de aprender, de escuchar, de conocer y de reflexionar sobre educación infantil. Si te gustó este contenido, te invito a que lo compartas con cualquier persona que tú creas que le pueda interesar y te dejo nuestras redes sociales para que te pongas en contacto con nosotros. Si tienes alguna duda, algún comentario, puedes encontrarnos en Instagram, en Facebook o en YouTube como Clever Kids GDL o en mi Instagram que es Hablemos de Educación Infantil. Les dejo también mi correo por si quieren mandarme algún mail para agendar alguna conferencia o algún curso. Es andrea@cleverkids.com.mx. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.